Hoy les quiero contar una historia de lo que es un día típico para mí, más o menos. Cuando uno trabaja con un propósito, cuando uno tiene una meta, cuando uno tiene enfoque, cuando uno tiene un blanco donde está mirando constantemente, en algo que está pensando constantemente, el trabajo no le pesa tanto, el trabajo no es nada más que algo mental y algo temporal y algo que uno tiene que hacer con una mente diferente. Por ejemplo, he leído que la gente pobre o la gente de bajos recursos, para ellos el dinero es una manera de sobrevivir o es una manera de pagar cuentas o deudas o biles. Y ese es el propósito del dinero. Pero para la gente rica, el dinero tiene otro propósito. No es para pagar deudas o cuentas o pagar biles, como dicen en inglés, sino que el dinero es para invertir. El dinero, el propósito del dinero es para generar más dinero. Y en sí, esa es una manera de ver las cosas de un punto de vista mental, porque realmente es un punto de vista mental, porque la mayoría de nosotros nos crían pensando en la manera del pobre, que el trabajo es para generar dinero, que después el dinero es para pagar las cuentas o para pagar los biles o las deudas. Y entonces el trabajo se convierte en eso, en trabajo, se convierte en un peso, en algo riguroso, algo que uno no quiere hacer, algo que uno puede llegar a detestar, algo que le pesa a uno el cuerpo y la mente, y lo que hace es, digamos, enojarse o ponerse de mal humor, desquitarse con las personas que están en el trabajo, desquitarse con las personas en la casa, porque uno no está feliz, no está contento, porque no está viviendo su propósito, no está sirviendo lo que tiene que hacer o viviendo el propósito por el cual vino a esta tierra y por lo tanto siente momentos de depresión, momentos de ansiedad, momentos de ira, porque tiene que trabajar, porque nació pobre o porque nació a una familia de bajos recursos como me tocó a mí. Y por muchos años, yo diría que hasta que tenía yo unos 24 o 25 años, el trabajo era eso, era un peso, era una carga. Y no importaba cuánto trabajaba, nunca me alcanzaba el dinero, nunca tenía dinero. Pero no me daba cuenta de que tenía malos hábitos, malas costumbres y lo que hacía era malgastar el dinero. Y no solo malgastar el dinero, porque a veces uno no lo malgasta, a veces uno de verdad que tiene que pagar sus responsabilidades para poder seguir viviendo, para poder pagar un techo, para poder comer, vestirse, si tiene familia, si tiene hijos, etcétera. No es malgastar el dinero, pero nunca uno gana el dinero con un propósito final o con un fin de invertirlo o de guardarlo. Ahorrar dinero es lo último en lo que piensan las personas pobres o las personas de bajos recursos. Y lo primero que te dice un pobre, porque yo lo dije por muchos años y todavía tengo personas en mi vida que piensan de esa manera, lo primero que dicen es, yo no puedo ahorrar, no me alcanza el dinero, no gano suficiente. Tú puedes ahorrar porque tú ganas más, pero yo no gano lo suficiente para guardar. Y en realidad eso es un mito, eso no es verdad. El que quiere, guarda. El que no quiere, no guarda. Simple y sencillamente, si ganas una cantidad de dinero, tienes que guardar por lo menos un porcentaje, un 5, un 10%. Si ganas $1,000, tienes que guardar aunque sea $100. Si ganas 10,000, tienes que guardar por lo menos 1,000. Y así sucesivamente. Si ganas $100, aunque muy poquito, tienes que guardar $10 y en 10 pagos ya tienes $100 guardados. Pero el problema es que la persona pobre o de bajos recursos no piensa de esa manera, no lo ve. Un ejemplo de los cuales leí en un libro que es muy interesante y lo recomiendo a todo el mundo, que se llama El hombre más rico de Babilonia, si no me equivoco, se llama así. Y relata ese tipo de historia donde el protagonista, le dan el cargo o la tarea de enseñarle a los demás cómo se invierte el dinero, cómo se guarda el dinero, cómo se genera la riqueza o cómo él llegó a ser rico. Y él en resumidas cuentas dice, bueno, no importa lo que yo haga o lo que yo les diga, el dinero eventualmente va a volver a las manos de los ricos. Y es porque el pobre no entiende o no acepta o no quiere entender y no quiere razonar con el método que usan los ricos para poder generar riqueza, para poder generar un ingreso
a largo plazo en el futuro, porque el pobre o el de bajos recursos piensa en hoy, piensa en qué voy a comer hoy, qué voy a hacer hoy, qué tengo que pagar hoy. Y le digo por experiencia porque yo lo viví por muchos años, como le digo, hasta los 24, 25, 26 años, era como un ciclo vicioso. Cobraba, pagaba, cobraba, pagaba y nunca me alcanzaba el dinero. Ahora me doy cuenta por qué es que no me alcanzaba el dinero, por los malos hábitos, por el mal comportamiento, por el derroche del dinero, por la irresponsabilidad de la juventud o de la ignorancia de ser pobre o de haberme criado en un ámbito donde eso fue lo que yo vi y eso fue lo que yo realicé. Desafortunadamente eso me costó mucho tiempo, mucho dinero y me costó mucho dolor en mi relación o en mi primera familia, porque fue algo que transmitía negatividad, transmitía mucho dolor y desespero y angustia dentro de la familia o del núcleo familiar y que causa un problema grande, porque uno de los casos o uno de los mayores razones por la cual hay divorcio o hay separación en las parejas, si no el más importante o el más grande, es el problema del dinero. Cuando no se entiende cómo manejar el dinero, no se entiende cómo hacer cosas con el dinero a largo plazo, o pensar en invertir o pensar en guardar el dinero. Cuando no existe esas ideas, el dinero se gasta, se derrocha y cuando llega la emergencia o llega una necesidad grande, uno dice, caramba, no tengo dinero, tengo que ir a endeudarme, tengo que ir a pedir dinero prestado, tengo que ir a hacer cualquier cosa para conseguir el dinero y en ese caso el trabajo se convierte en un peso, se convierte en algo tedioso, se convierte en algo sufrido, sacrificado, porque uno dice, Dios mío, yo trabajo y nunca veo la luz, nunca tengo un peso, no me alcanza el dinero, que también es algo malo que uno, yo me lo decía por muchos años, pero las personas pobres o de bajos recursos constantemente se están diciendo eso. Y la mente, los oídos transmiten esa información a la mente y eso es lo que constantemente está escuchando la mente de estas personas. No me alcanza, no tengo dinero, siempre pasa algo, siempre tengo un problema, necesito ganar más dinero, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y todo es negativo, y en resumidas cuentas nunca salen de ese ciclo vicioso o de ese problema, de esa trampa, digámoslo así. Pero lo que le quería resumir era el ejemplo de cuando uno tiene otra manera de ver la vida, otra manera de pensar en el dinero o pensar en el trabajo. Cuando yo tenía 24 o 25 años, yo trabajaba para el estado de la Florida, era un guardia correccional de una prisión. Y me acuerdo que en esos días el trabajo era pesado, era tedioso, porque aparte de que es un trabajo incómodo, no es un trabajo agradable, que uno dice, wow, qué lindo trabajo tengo, aparte de eso, siempre estaban cortos, nunca tenía suficiente personal para cubrir los turnos o para cubrir las plazas que necesitaban para poder desarrollar la labor diaria del presidio, ¿no? De la prisión. Y entonces nosotros, que éramos los oficiales o los guardias, como le quieran decir, teníamos que muchas veces doblar turno, teníamos que entrar a trabajar por 8 horas en nuestra mente, pero terminábamos trabajando 18, 16 horas, que es un turno doble. Y eso no era una vez de vez en cuando, no, eso era todas las semanas. Yo tenía que trabajar por lo menos 2 y a veces hasta 3 días, me obligaban a trabajar 16 horas por la necesidad. Sí, claro, me pagaban, me recompensaban, me pagaban overtime, ganaban más dinero de lo normal, pero ¿qué hacía con ese dinero? Tenía un poquito más de dinero, ya iba y lo derrochaba, ya iba y lo gastaba en algo innecesario, en una salida, en una fiesta, no sé, en una ropa, o simplemente lo usaba para pagar, para alcanzar o para poderme estar, ponerme al día con las deudas que tenía, que había incurrido meses atrás, años atrás. Y en fin, volvía al ciclo vicioso y por eso se convertía en algo tedioso y algo duro y brutal cuando me decían, tienes que doblar turnos, tienes que trabajar más. Y yo decía, Dios mío, pero ¿por qué? Y me cagaba en mi madre, me cagaba en la madre de todo el mundo, me cagaba en todo porque era lo que yo menos quería hacer. ¿Por qué? Porque no tenía un propósito, no tenía una meta, no tenía un porqué para trabajar. Simplemente estaba trabajando para lo que le había dicho, para pagar y para subsistir, para sobrevivir en esta vida. Y por eso es que el trabajo se convierte en una pesadilla. Pero
si adelantamos el tiempo a hoy en día, cuando a mí me dicen hoy en día que tengo que doblar turno, no me molesta, no me duele, al contrario, me alegra, porque aparte de que me gusta mi trabajo, es algo que yo lo hago con mucho placer, porque sé que tengo una meta, que tengo un enfoque, sé que tengo un porqué, un razonamiento, y sé que ese dinero extra que me va a caer, primero que no lo necesito, porque gracias a Dios, como cambié mi manera de pensar, cambié mi manera de actuar, mi manera de vivir, dejé los malos hábitos, las malas costumbres, dejé la manera de pensar de una persona pobre o una persona de bajos recursos, como dejé todo eso atrás, empecé a generar más y más dinero. Aparte de que Dios me ha bendecido, porque Dios bendice al dador alegre. Y como ahora soy una persona que me gusta contribuir, me gusta dar y me gusta ayudar no solamente a mis padres, pero a otras personas. Entonces Dios me multiplica el dinero mucho más, cosa que no hacía en aquel entonces, cuando tenía 24 o 25 años. Como nunca me alcanzaba el dinero, no podía ayudar a nadie y no quería ayudar a nadie. El que me pidiera ayuda, yo le decía, ¿por qué tú no me ayudas a mí? Si yo necesito también, yo no tengo. Entonces, hoy en día, cuando me dicen, necesitamos que trabajes 16 horas, 18 horas, 20 horas, he trabajado hasta 24 horas. Les digo, bueno, no hay problema, tranquilo. Aparte de que sé que el próximo día voy a poder descansar, pero no me importa porque sé que esas 24 horas representan una cifra más de lo que iba a ganar normalmente porque me pagan a tiempo doble, por decirle algo, y entonces yo sé que ese dinero cuando yo lo cobre lo voy a usar para o invertirlo o para ahorrarlo. Y si tengo alguna deuda la puedo pagar porque me sobra el dinero, gracias a Dios. No me falta, no tengo la misma necesidad que tenía cuando tenía 25 años. Hoy a mis 51 años tengo una buena cantidad guardada en el banco y cada vez crece más y más por el tiempo, por el interés compuesto que el dinero va ganando. Y sé que en otros 15, 10, 20, lo que sea, va a doblar, triplicar y vamos a llegar a los 3 millones de dólares, que vuelvo y les repito, es parte de mi enfoque. Entonces, cada vez que me dicen, ¿quieres trabajar? Lo primero que pienso es, esto me beneficia, esto me va a acercar a la meta, esto me va a dar más de lo que normalmente voy a recibir, por lo tanto voy a poder ahorrar o invertir más. Entonces ya no me pesa, no me canso, no me siento tedioso, no me siento frustrado, deprimido, me siento alegre, me siento contento. Las horas se me van volando porque estoy en algo que me gusta, pero aparte sé que esto viene con un beneficio, porque me pongo a pensar, bueno, cuando me paguen este dinero, cuando me paguen este cheque, voy a agarrar este dinero y voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Cuando antes, cuando pensaba, bueno, ahora cuando me paguen este dinero, que es más de lo normal, que es rico, que es más de lo normal, pero ya tengo que pagar esto, tengo que pagar lo otro, le debo a fulano que le cogí prestado, le debo a Mengano que le cogí prestado, y en fin, terminaba igualito que como empecé. Hoy en día, gracias a Dios, no es así la cosa, porque tengo enfoque, porque tengo un porqué, tengo un propósito, tengo metas, tengo sueños, tengo unas ideas mentales que no me dejan dormir, no me dejan descansar. Como les decía, entré a trabajar porque yo trabajo de noche a las 10 de la noche. Trabajé hasta las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana, cuando yo sabía que no me iba a ir porque ya me había comprometido a trabajar doble turno, trabajé de 6 de la mañana a 3 de la tarde. A las 3 de la tarde me fui para mi casa y muchos dirán, bueno, se fue a dormir. No, no llegué a dormir porque sigo siendo padre, sigo teniendo mis responsabilidades. Y como buen padre que soy, lo que hago es que llego a mi casa, veo a mi hijo, me da alegría, me da emoción verlo, lo abrazo y lo beso. Y lo primero que hago es hablar con él. Papi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Dame un besito, te quiero mucho. Lo abrazo, lo beso, le digo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. En el caso de hoy, nos metimos a la piscina porque tengo una piscina en mi casa. Gracias a Dios por el mismo trabajo, el esfuerzo, el enfoque, me ha dado la oportunidad de poder obtener algo que normalmente muchas personas no pueden obtener, que es mandar a hacer una piscina en el patio de su casa, porque es algo muy costoso. Pero cuando uno se lo propone, cuando uno tiene la meta, cuando uno lo tiene en la mente, en el corazón y lo está mirando constantemente con los ojos de la mente, uno lo puede obtener. Y así fue por muchos años pensando,
yo quiero comprar una piscina a mi hijo y empecé con una piscina chiquitita, después una más grande, hasta que por fin pude hacer una de verdad, enterrada en la tierra, con todos los hierros, como dicen acá, y la piscina me ha quedado espectacular. Y entonces le dije, papi, vamos a meterlos en la piscina, nos metimos en la piscina, jugamos, mi esposa nos hizo comida, nos trajo la comida a la orilla de la piscina, comimos, jugamos más, tomamos refresco, en fin, pasamos un rato bastante agradable y el cansancio no me afectaba. Yo sé que sentía el deseo de dormir, pero decía, no puedo porque le voy a robar este tiempo a mi hijo. Tengo que aprovechar el tiempo que él está despierto o el tiempo que él está alegre o que estamos juntos para poder compartir con él y expresarle mi cariño, mi amor a él, a mi esposa también, que necesita de mi atención. También estuve compartiendo con él. Ella quería ir a hacer unos mandados a una tienda, a comprar unas cosas y le dije, vamos, yo te acompaño. Sí, pude haber dicho, no, me quiero quedar en la casa, estoy cansado, quiero dormir, que es algo que lo hubiera hecho de esa manera hace 25 años atrás. Pero hoy en día, como ya soy otra persona, como la manera de pensar o la manera de vivir es otra, ya no me pesa, ya no me duele, ya no me da sueño, no me da ese cansancio, esa fatiga. Teníamos que resolver otro asunto con los celulares porque cambiamos de compañía, teníamos que hacer transferencias de números. Todo eso requiere tiempo, requiere un momento que uno tiene que dedicarle. Y mi esposa me dijo, ¿estás cansado porque no te acuestas a dormir? Y yo le dije tranquilamente, no, mi amor, vamos a hacer lo que hay que hacer. Yo descanso después, yo duermo después, no te preocupes. Y así fue, fuimos, resolvimos lo que tuvimos que hacer, fuimos a hacer el mandado, compramos las cosas que teníamos que comprar, paramos a hacer dos o tres cositas, nos pasamos escasamente 2 horas en la calle, si acaso, volvimos a casa, nos sentamos, nos relajamos, conversamos un poquito y nos pusimos a ver televisión, todos juntos como familia. Pero por supuesto, como yo estaba cansado, evidentemente mi cuerpo me dijo, bueno, vamos a aprovechar que estás sentado y vamos a descansar. Y así fue, me dormí como 1 hora y piquito. Cuando me levantaron otra vez, ya habían pasado 1 hora y pico, me dice mi esposa, hice una comida, ¿vas a comer? Le dije, sí, vamos a comer. ¿O te quieres quedar durmiendo? Y yo le dije, no, no, vamos a comer, porque me gusta sentarme en la mesa y en el comedor y cenar con mi familia. Entonces así fue. Me levanté, aunque tenía sueño, aunque estaba cansado, mis metas, mis prioridades, mi porqué, mis razones no me dejan quedarme sentado y me levanté, me senté en el comedor con mi esposa, con mis 2 hijos, servimos la comida y nos sentamos y comimos y conversamos y así se me quitó el sueño, se me quitó el cansancio, volví a reincorporarme, después fuimos a caminar a la perra porque tenemos una perrita chiquita que hay que caminarla todas las tardes, todas las nochecitas. Fuimos a caminar a la perra, estuvimos afuera un rato, compartiendo también, y tuve que volver a venir a trabajar otra vez la misma noche. No es que iba a descansar esa noche, me iba a acostar en la cama, no. A la hora de que eran las 8:30, 9 de la noche, subí a la habitación, me di un baño, me puse mi ropa de trabajo y mire, salí por la puerta, me despedí de mi familia, le dije, bueno, hasta mañana y me vine a trabajar porque es parte de el enfoque, es parte de la meta del sueño que no me deja estar tranquilo, que me mantiene incómodo y me mantiene constantemente persiguiendo ese sueño o esa meta de los 3 millones de dólares, de dejarle el legado a mis hijos, a mis nietos, de dejarle arreglada la vida a mi hijo Alexander, que es el que más depende de mí. Y así fue. Me vine a trabajar, mañana salgo a las 6 de la mañana, llego a mi casa, me acuesto a dormir, me levanto como al mediodía y empezamos nuestra tarde, nuestro día juntos, como familia nuevamente, y así sucesivamente. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasarán los años y nos pasará la vida, pero siempre con un enfoque, siempre con un sueño, siempre con las metas, siempre constantemente mirando el futuro y olvidándose del pasado y pensando siempre en el mañana, en el qué voy a hacer para acercarme cada día más a mi meta, sin cansancio, sin quejarme, sin preocuparme de qué va a pasar o el qué dirán o si no voy a poder, nada de esos pensamientos yo permito que entren en mi mente. Sí, tuvo un tiempo que sí entraban en mi mente, pero ya, los últimos años han sido de puro enfoque y nada de eso entra en mi mente, nada de eso me importa y aquí para adelante. Así que si les gustó este contenido, gracias por seguirme hasta este momento
Y vuelvo y les repito, denle al like, suscríbanse y compartan esto con sus amistades. Gracias.